Continuamos con la última conferencia que me voy a presentar al profesor Miguel Ángel Vázquez Never, maestro de maestros, es un gran escritor, gran poeta, secreto poeta. Animo a muchos a visitar su trilogía de libros poemas. Es también catedrático de literatura y comunicación en la Universidad de Sevilla y es un teórico de honda reflexión y de largo alcance. Recuerdo ahora, por ejemplo, su teoría del emplazamiento, que es una propuesta amplia y interesantísima y ambiciosa. Bueno, aparte es académico de la Universidad de Granada, ha recibido distintos premios de ensayos, el Perejil de Plata, reconocimientos, son de la región que está sobrado. Repasar su biografía es una cosa que no nos daría ni tiempo, pero digamos que básicamente ha centrado sus intereses en distintos autores, entre lo que podemos distinguir como monografías dedicadas a ellos, a Juan Ramón Jiménez, recuerdo otra muy precisa sobre Luis Cernuda, todos los esfuerzos que ha puesto sobre Francisco Ayala, de Nostrados, y también quiero destacar aquí cómo empezó la candidatura del doctor honoris causa de ese faro de Europa apenas desaparecido, que le notamos ausencia, el gran semiótico Humberto Eco. Bueno, por otro lado, se ha aproximado muy distintas veces a la obra de otros exiliados, como puede ser la de Rafael Alberti, con aquel libro creo que era Rafael Alberti y Andalucía, ¿verdad? Aparte, recuerdo ahora también tiene un par de libros, pero por lo menos uno que se titula La identidad cultural andaluza, creo recordar, como veis, aparte de su historia y de la reflexión estilística, bueno, seguro que cerrar con esta primera jornada tan enriquecedora y tan amplia con broche de oro. Nos presenta una conferencia que lleva por título María Teresa León, Memoria viva del exilio más allá de la melancolía. Me va a permitir ya también, antes de iniciar la intervención, que como se ha referido a lo que ahora denominamos teopraxis del emplazamiento, desplazamiento, ya que no podré estar mañana aquí con ustedes, rinda un tributo muy personal de gratitud y de admiración a dos personas aquí presentes que van a intervenir mañana y que han tenido y tienen mucho que ver con ese marco teórico de naturaleza social y humanística, Rodrigo Brown y Manuel Brullón Lozano. Rodrigo Brown fue co-coordinador con Víctor Silva Echeto y Ángela Costa de aquel primer volumen Teoría del Emplazamiento, y Manuel Brullón Lozano me ha ayudado lo indecible, y de él he aprendido tantas cosas en este último periplo de mi vida, en el que ya, rompiendo toda dicotomía entre teoría y praxis, hemos decidido llamarla teopraxis del emplazamiento, desplazamiento, porque estamos a cada instante de nuestra existencia emplazados en plaza, lugar, aquí, ahora, en plazo, tiempo y en mundo de conciencia, pero en constante desplazamiento. Yo soy muy heracliteano, pantarrey, todo corre, todo discurre, todo cambia, todo se transforma. Y voy a procurar que esta reflexión, que quiere modestamente ir a la zaga de las anteriores, ejemplarmente ofrecidas por 4 compañeras magníficas, no me gustaría romper ese hilo de lo femenino, y por eso, de alguna manera, voy a hacer esta intervención también, quienes me conocen saben de mi compromiso, desde mi dimensión más femenina, desde eso que llamaba Carl Gustav Jung, la presencia del ánima, que era lo femenino en lo masculino, igual que es importante la presencia del animus, que es la presencia de lo masculino en lo femenino. Voy a comenzar con una dedicatoria. Quiero dedicar esta intervención a mi querido amigo y compañero Gregorio Torres Nebrera, que nos dejó muy pronto, editor ejemplar de Memoria de la Melancolía e investigador de aspectos fundamentales de María Teresa León, como vemos aquí en la mejor de las ediciones, edición crítica, con más de 500 páginas, en editorial Castalia,
de Memoria y la Melancolía, o esta monografía preciosa en Ediciones de la Torre, Los espacios de la memoria, la obra literaria de María Teresa León. Y por lo que acabo de decir, también me va a permitir, que de alguna manera no pensaba hacerlo, pero dedique mi intervención a mi compañera desde el año 75, a Juana, y en ella y en su compromiso por la dignidad, por la lucha por la dignidad y los derechos de las mujeres, a todas las mujeres y a todos los hombres que entendemos que sin dignidad de las mujeres no hay dignidad de nadie, somos profundamente indignos, que sin derechos reales y efectivos de las mujeres ni siquiera los hombres tenemos derechos, porque tendríamos repugnantes privilegios. Como la dimensión de lo femenino va a ser muy importante, no puede ser lo menos, hablando de María Teresa León, pues quiero que también esté presente esa dedicatoria. Y quiero comenzar esta intervención con dos agradecimientos y una confesión. Agradecimiento al profesor José Luis Mora, a quien desde hace tiempo seguía como lector de aportaciones que forman parte de lo más valioso sobre historia del pensamiento español e iberoamericano, especialmente en el último siglo, pero que un día, hace un par de años, tuvo la generosidad de llamarme, también por mediación de Juan Antonio García Galindo, al que me referiré de inmediato, para invitarme a participar en el workshop sobre la reflexión sobre España, Europa y América en los pensadores del exilio republicano 39. Recibí aquella llamada mientras estaba en Córdoba, siempre el juego de mi amada, querida y plural Andalucía, yo que soy andaluz periférico de Huelva y que como coordinador general de la Enciclopedia Andalucía los últimos años 70 y principios de los 80, amo sin exclusiones a toda Andalucía y desde ella, desde luego, a Iberia y a la humanidad. Como decía el primer eslogan de Andalucía, que luego se transformó por Andalucía por sí, para España, inicialmente decía para Iberia y la humanidad. Aquella llamada de José Luis, quiero confesarlo aquí, cambió e impulsó un horizonte personal en estos que ya sé que son mis últimos años de vida académica y que estoy viviendo con mucha intensidad y con todo el gozo. Pero todo se acaba, la vida se acaba, el mundo de la academia se acaba. Estoy procurando dar el testigo para que aquellos proyectos en los que he estado implicados sigan y si es posible, sin ningún tipo de consideraciones excluyentes, en manos de compañeras tan valiosas como la que me ha sustituido hace muy poco tiempo al frente del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla, Rocío Rojas Marcos, o la compañera que me sustituirá al frente de la Cátedra Radio-Televisión Española en Contenidos Culturales y Creatividad. Me di cuenta cuando me llamó José Luis que, como ha recordado también Paco Estévez, casi todos los autores que a mí me interesaban en el ámbito de la literatura contemporánea habían sido exiliados. Lo había sido Antonio Machado, sobre el que he trabajado mucho y sobre el que me gustaría recoger esos escritos con algunos inéditos en un volumen sobre Antonio Machado. Por supuesto, lo habían sido los dos autores a los que he dedicado más horas de mi vida. Juan Ramón Jiménez, que no volvió del exilio, aunque esté enterrado en Moguer, con posterioridad a su muerte en un traslado muy problemático y muy conflictivo en la isla de la Simpatía y del Primor, en Puerto Rico, y Francisco Ayala, que sí volvió del exilio, incluso volvió tempranamente, ya en los años 60, con esa voluntad también de hacer un puente y de forzar con su presencia la evolución de España hacia la democracia y hacia la libertad. Pero como les decía, en mi agenda personal está ya, y lo estará en los próximos años, una especial dedicación, por ejemplo, al pensamiento poético de Luis Cernuda sobre el exilio. Mi conferencia de clausura del anterior workshop se llamaba Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Luis Cernuda y el exilio. Lo está también en el trabajo que realicé sobre María Zambrano y Francisco Ayala, y que retomaba también algunas aportaciones esenciales del profesor José Luis Mora,
y desde luego en este que ahora les presento, que en su versión escrita será más extenso y tendrá mucho más matices que aquellos a los que me obliga también el distinto género de la comunicación oral en un grupo de trabajo en el que quiero dar presencia y acogida a la palabra, al diálogo con quienes están aquí presentes, muchos de los cuales saben muchísimo sobre María Teresa León y seguro que pueden aportar y reorientar, implementar lo que yo les pueda decir, limitado también por el tiempo. Gracias, pues, querido José Luis, porque en este tiempo he podido comprobar que tu grandeza humana, que tu dimensión ética se levanta pareja a tu extraordinaria talla intelectual que ya conocía. Mi segundo agradecimiento es para la Universidad de Málaga, para esta universidad que se ponía en marcha hace algo más de medio siglo, poco antes de que yo iniciara mis estudios en la de Sevilla. No había universidad en Huelva, ahora afortunadamente la hay. Tuve el honor en 2010 de recibir la medalla de la Universidad de Huelva. A ella he entregado 14.000 libros y documentos audiovisuales y sonoros, que espero que estén muy pronto a disposición de los alumnos, y en la que tengo la suerte inmensa de tener grandes amigos a los que admiro, como por ejemplo Rosa, que es todo un ejemplo que lleva ejemplarmente la cátedra Juan Ramón Jiménez. Pues a esta Universidad de Málaga, con la que me siento muy vinculado, a la que he venido en muchas ocasiones, y especialmente a sus facultades de comunicación y de filología. Hoy pedía a Paco Estevez que trasladara mi abrazo a muchos amigos en filología, empezando por Enrique Baena, ¿verdad? También compañero de una gran escritora, Rosa Romojaro, a la que yo admiro profundamente. En la que tuve el honor de hacer la laudatio de Emilio Lledó como premio Erasmo de Rotterdam en su rectorado, y siempre a través de un vínculo con Juan Antonio García Galindo que le recordaba hace apenas unas horas. Muchas gracias, pues, querido Juan Antonio, gracias, Universidad Hermana de Málaga, que promueve y que posibilita este tipo de encuentro en el que puedo unir mi palabra a personas a las que a veces sin conocer y teniendo la ocasión impagable de conocerlas aquí, como me ocurrió en el pasado año y en el presente, y me permiten también seguir aprendiendo. Gracias a todos ustedes que me están oyendo. Y ahora una confesión personal que me gustaría que quedara en su justo término. No tuve la posibilidad de conocer a María Teresa León, aunque sí a Rafael Alberti, cuyas circunstancias de encuentros y mi admiración como poeta y como persona expongo en mi libro Rafael Alberti y Andalucía, incluso con esa experiencia de una semana compartida codo a codo en San Juan de Puerto Rico, recordando a Juan Ramón Jiménez, que es lo que él me dedicó en el dibujo entrañable que me hizo en el 81, a Manuel Ángel Vázquez en San Juan de Puerto Rico con Juan Ramón Jiménez. Él que me recordó que, así como Juan Ramón había acogido Marinero en Tierra y la carta la había incluido también en el libro de poemas, él me decía: yo soy triple paisano tuyo por tierra, mar y cielo del occidente andaluz, que fue lo que Juan Ramón le dijo a él en aquel momento. Para mí, como para muchos, María Teresa, entonces, cuando estuve más tiempo con Rafael Alberti, especialmente en el 81, ya relegada al espacio del olvido, ella que había tenido tanta importancia para la memoria, era la compañera de Rafael Alberti, que también escribía, mucho y muy bien, pero en una especie de segunda fila de esa ya inevitablemente conocida como generación del 27, en cuyo horizonte nos situamos ya dentro de 4 años, conmemoraremos el centenario de la generación del 27, el 4º centenario de la muerte de Góngora, pero que, como a mi querido y admirado José Luis, me gusta denominar, con José Carlos Mainer, edad de plata de la literatura española. Hoy quien les habla
ha mantenido la admiración y el respeto por la poesía, por el teatro de Alberti, unida a otros de sus muchos valores, como su relación creativa con las artes plásticas y con la música. Pero les confieso que mi admiración como persona se ha ido quedando menoscabada a medida que he ido profundizando más en los datos disponibles de su peripecia vital. Algo muy similar a lo que me ha ocurrido, lo digo aquí en Málaga, con Picasso, o lo digo aquí en presencia de un destacado intelectual chileno, con Neruda, y con otros intelectuales y creadores del siglo XX, pero también del pasado. En todos los casos he procurado que no afecte a una ecuánime apreciación de sus valores literarios o artísticos, pero mi distancia con hechos nada ejemplares, con disvalores y con grandes arbitrariedades que incluyen una dosis muy elevada de androcentrismo y de misoginia, me sitúa a años luz de ellos como personas, y que solo pueden ser justificados con un aforismo muy duro, que a la vista de la sorpresa de mis estudiantes, cuando yo a veces manifestaba y sigo manifestando mi admiración por escritoras, por escritores, a veces en cuyas antípodas vitales, éticas, me sitúo, escribí un aforismo recogido en El pájaro de Minerva, se eleva en el crepúsculo, en el que digo que en la literatura y el arte, como en la vida, a veces las más hermosas flores han florecido sobre el mantillo inmundo del estiércol. Y esa es la realidad de muchas creaciones después de siglos y de milenios de preterición, de postergación de tantas y tantas mujeres, como el caso de María Teresa León. Por el contrario, en el caso de María Teresa León, mi admiración como persona y como creadora ha ido creciendo con el tiempo, y sin caer en distorsiones ni en desmesuras, pues errores y contradicciones hay en todas las vidas, empezando por la mía, y la culminación de María Teresa León como escritora, que intuimos, fue impedida por el Alzheimer, en la misma medida que intuimos también truncada la culminación poética y literaria de Federico García Lorca por un vil asesinato en su Granada natal. Pero creo que en casos como María Teresa León queda aún pendiente por consolidar su lugar en el canon literario y cultural hispánico del siglo XX, a pesar de los importantes avances que se hicieron durante su centenario en el año 2003. Sin duda, fue mucho más que la estela o la cola del cometa, lo habíamos comentado, es una expresión de ella misma, como ella misma se definió en relación con Alberti. Ella y mi padre, dirá Aitana, fueron dos cometas con luces paralelas. Estoy muy de acuerdo. 7 lustros después de su muerte, brilla más que nunca con luz propia. Por ello, necesitamos una buena edición crítica de su obra completa, en parte inédita, 35 años después de su muerte, que solo se podría acometer desde la colaboración de un buen equipo de generosos especialistas y que permitirá por vez primera ver su auténtica magnitud y su singularidad. Porque, como acertadamente dijera mi querida Fanny Rubio, María Teresa León no es una escritora más en medio de una ya brillante generación de artistas nacidas durante el apogeo del naturalismo y educadas en la eclosión de las vanguardias, como Concha Méndez, Rosa Chacel, María Zambrano o Maruja Mayo. Su obra recrea otra realidad estilística que corrige muchas de las ideas repetidas, heredadas en los recuerdos del grupo del 27. Yo estoy convencido de ello. Por eso quiero
entrar en el análisis apenas unas pinceladas. Terminaré antes de las 7 para que tengamos más de media hora de diálogo y de debate, con alguna que otra provocación que me voy a permitir hacer. Creo que María Teresa León ofrece una extraordinaria y singular producción literaria que abarca casi todos los géneros. Este año conmemoramos su 120 aniversario del nacimiento en Logroño, un 31 de octubre de 1913. Y al igual que se ha recordado en otro caso, el nombre que se le impondrá en el bautismo será el de María Teresa de Jesús, María del Rosario, Juana Lucila. Podría desgranar las implicaciones de cada una de estas dimensiones simbólicas de su onomástica, pero creo que al menos me conformo con decir que no es una referencia ociosa, ya que junto a Teresa de Jesús y otras destacadas creadoras, marca uno de los hitos culminantes de la escritura en lengua española. Sin más, pero desde luego en lengua española protagonizada por mujeres y en el marco de su generación. Su importancia es tal que aunque su contribución a la literatura y al arte, al teatro, a la dramaturgia, al cine, en calidad plural de narradora, ensayista, memorialista, periodista, biógrafa, guionista y, como he dicho, dramaturga, en una muy reciente antología poética, magnífica, publicada en Austral, Mujeres del 27, José Luis Ferri, como veremos también su más importante biógrafo, decidió incluirla en apéndice, de edición muy medida y calculada, a pesar de que solo conozcamos un poema suyo, Cantar de la luna vacía. Y Ferris justifica muy adecuadamente, ahí tiene el texto que voy a recordar, su inclusión en una antología poética de Mujeres del 27. Nos permitimos recordar que la prolija producción literaria de María Teresa está traspasada de lirismo. Con intención o sin ella, en libros como Rosa Fría, Patinadora de la Luna, El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, Fábulas del tiempo amargo o Memorias de la melancolía, se advierte la maestría de una gran narradora, es cierto, pero sobre todo se percibe una mirada poética, sutil, honda, armónica, que acaricia con indulgencia la realidad, que enaltece los recuerdos, que se vale de recursos líricos para penetrar en el alma del lector. Tanto es así que numerosos fragmentos de sus novelas, de sus cuentos, de sus biografías o de sus memorias son susceptibles de ser leídos como un texto poético que en muchos casos mantiene su ritmo interno, su cadencia silábica, sus metáforas y, sobre todo, quiero subrayarlo, su intensidad emotiva. Y esta es la razón, añado yo, por la que al poema le acompañan otros 10 fragmentos de varias de sus obras como poemas en prosa o prosa poética. Ella misma solía reconocer que la poesía, en el sentido más lato de experiencia creativa, era lo que daba sentido a su vida, que para ella vivir era recordar y era escribir. Les voy a anticipar, porque no me va a dar tiempo a todo lo que quería decirles, algunas claves de lo que encontrarán con más desarrollo en mi aportación escrita. En primer lugar, para corregir ya de entrada, aunque a ello llegaré, ese sentido de la palabra melancolía que muy acríticamente termina secuestrando una lectura y una interpretación nada adecuada por parte de la mayor parte de los investigadores que han vuelto a ella, creo que el vitalismo entusiasta de María Teresa León, unido a su rebeldía ante el estado injusto de las cosas, le lleva a un compromiso que mantendrá mientras su conciencia y su lucidez
estuvieron activas. Que un aspecto esencial de su vida y de su obra, no un aspecto lateral, un aspecto esencial que cruza toda su obra, es el compromiso con la dignidad de las mujeres, su profundo feminismo, su sororidad. Hay que reivindicar esta palabra, porque la palabra fraternidad, de frater, sigue teniendo connotaciones androcéntricas y patriarcales. Y la relación, esa red de mujeres, la sororidad, soror, hermana, está, en su caso, ejemplarmente presente en todas sus obras, junto al compromiso con la cultura, una idea muy institucionista, una idea que le llega también, claro, de su tía María Goyri y de su tío Menéndez Pidal, y que tiene mucho que ver con el hecho de que ella escribiera obras como las que dedica al Cid, a Jimena Díaz de Vivar o a Cervantes, a lo que volveremos dentro de un momento. Creo que en ella se da un sentimiento de pertenencia a un mundo con raíces en Castilla, en España, luego dilatadas a través del conocimiento con Rafael Alberti a Andalucía, que va a estar muy presente tanto en el tiempo que le va a permitir desde el 29 su relación con el poeta gaditano del puerto de Menesteos. Sabemos que ella dedica una obra hermosísima a Menesteos, pero también una pertenencia al mundo sin fronteras, en virtud de un internacionalismo ideológico y vital que se producen antes de la Guerra Civil. Para María Teresa León, la España auténtica, ahí estamos siempre en la pugna de las dos Españas. Curiosamente, en el último número del Cultural, Ramón Andrés, ese gran especialista en música, al que yo contribuí, creo que decisivamente, a que se le diera el Premio Nacional de Ensayo por una obra magnífica, cuando estuve en el jurado del Premio Nacional de Ensayo, dice que Machado se equivocaba, que las dos Españas, al menos las dos Españas actuales, terminan helándonos el corazón. No una de las dos Españas, sino las dos Españas terminan helándonos el corazón. Siempre que sean dos Españas intransigentes, confrontadas, como en el grabado de Goya al que tantas veces nos hemos tenido que referir. Pero para María Teresa León, la España auténtica es la que busca una transformación profunda, una revolución pacífica en los primeros años de la República, e incluso durante la Guerra Civil, en la que confiesa haber vivido algunos de sus mejores años, a pesar de las circunstancias dramáticas, porque otros de sus mejores años serán los años del exilio, a pesar de todos los pesares y muy especialmente, como veremos, del exilio argentino, también del exilio italiano en Roma y en Antícoli Corrado, pero especialmente del exilio argentino. Por eso, los largos años del exilio les van a permitir a María Teresa León estar siempre atenta a las circunstancias de los exiliados, pero también a la de los represaliados, a la de los encarcelados en España. Siempre fue sensible a ello. Siempre su casa fue un lugar de acogida, tanto en Buenos Aires como en Roma, a todos aquellos que iban a encontrar en Rafael y en ella, y ahora sabemos que casi más en ella que en Rafael, un punto de encuentro y un punto de consuelo para la dura situación que estaban viviendo. Le permite también, y no lo voy a poder desarrollar con las citas que yo hubiera querido, las encontrarán, sobre todo el resto de mi intervención va a querer ir a través de la palabra de María Teresa León, denunciar desde los primeros momentos la cobardía de las democracias occidentales en su falta de apoyo a la República, en su falta de resolución mientras veían que Alemania y que Italia se volcaban, que el fascismo y que el nazismo harían vencer el horror de un levantamiento militar sin piedad, sin empatía, que no dudaba en destruir a la población civil como lo hizo la Legión Cóndor alemana en Guernica
ahí inmortalizada por Pablo Picasso, a pesar de sus profundas contradicciones, a pesar del maltrato a las 9 mujeres de su vida y que 2 de ellas terminaran suicidándose. Pero ahí está la obra de Pablo Picasso. La cobardía de las democracias occidentales también en el reconocimiento de la dictadura de Franco, también en la falta de apoyo para que la democracia y la libertad fueran llegando a España. Ella lo denuncia constantemente, pero también su gratitud profunda a los países de América Latina por su apoyo y acogida a los exiliados, y en su caso muy especialmente a Argentina, aunque critica a algunos de ellos por su dureza y también por sus derivas autoritarias, que son las que hacen a Rafael Alberti y a ella abandonar Argentina en el año, si no me equivoco, 63, para permanecer hasta el año 77 de su regreso a España en Italia. Gratitud, como ya he dicho, también a Italia, Roma, Anticol y Corrado, en el Valle del Aniene, por su acogida y por posibilitar un contacto vivo y constante con exiliados y con quienes luchan contra la dictadura. Pero lo singular de las memorias, de la memoria de María Teresa León, es que son unas memorias que tienen en sí mismas las contradicciones de la vida, las contradicciones de un ser humano, y que tienen la honradez radical de ser la percepción vital desde su vivencia, palabra que, por cierto, traduciría Ortega, al que tanto venimos citando desde el Erlebnis alemán, Leben, vida, Erlebnis, vivencia. Unas memorias desde la vivencia, Erlebnis, la interiorización de la vida, y desde la emoción, desde la dimensión no solo racional, sino también emocional, que darán sentido y que nos hacen comprender bien las primeras palabras con las que abre María Teresa León la memoria de la melancolía. Todos son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. Me asusta pensar que invento, y no fue así, y lo que descubro el día de mi muerte lo veré de otro modo, justo en el instante del desvanecimiento. Lo cierto es que lo que estoy escribiendo no tiene ni deseo de perfección ni de verdad. Ahora matizaré esto. Ahí dejo únicamente mi participación en los hechos, lo que vi, lo que sentí, lo que oí, todo pasado por una confusión de recuerdos. No he evitado, cuando lo creí necesario, llamar pobre a mi España, ni desgraciado a mi pueblo, ni desamparados a los que sufrieron persecución, ni desesperados a los que sufrieron tantas enfermedades de abandono. Es mi pequeño ángulo visual de las cosas. Somos los que quedamos gentes devoradas por la pasión de la verdad. Fíjense que dicen, apenas unas líneas de distancia, que no tiene deseo de perfección ni de verdad, pero lo dice machadianamente, no queriendo imponer su verdad. Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Pero sí sigue manteniendo la pasión por la verdad, por un horizonte de verdad, por ese que se busca y que nadie tiene del todo en plenitud. Por tanto, no voluntad de imponer su verdad, como sí tiene en algunos momentos Rafael Alberti en La Arboleda Perdida, que es tan distinta y que habría que hacer un cotejo mucho más minucioso en aquellos aspectos comunes vividos de manera a veces tan matizadamente distinta en estas memorias de la melancolía, en un proceso de disolución ya de su propia memoria, según dice mi querido
Gregorio Torres Nebrera, escritas en Roma prácticamente entre el año 66, 30 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, que le lleva a ella también a comenzar esta memoria de la melancolía, y muy poco tiempo después, 1968, porque no hay términos postquem en memoria de la melancolía que nos permita datar, fechar ningún otro recuerdo, siempre en esa conexión desde el emplazamiento vital de Roma, finales de los años 60, para rescatar, volver al territorio de su infancia, de su juventud, de la guerra civil, del exilio, antes de caer en el olvido. Voy a ir ahora rápido. Bueno, es verdad que de toda su producción es precisamente Memoria de la melancolía la más apreciada por lectores y crítica, que la palabra memoria, a mí me gusta más recuerdo, porque la palabra recuerdo tiene cor cordis, que es pasar por el corazón, más que pasar asépticamente por el cerebro, y tiene esa dimensión de las entrañas implicadas, como la propia autora dirá en algún momento en su propia escritura. Claro que hay que escribir desde las entrañas, claro que es muy femenino escribir desde las entrañas, desde la que se gesta la vida y también el recuerdo. Y que ahora, como algunos neurocientíficos nos dicen, el cuerpo, nuestro propio sistema digestivo, está muy implicado emocionalmente, pero también en la propia elaboración de la racionalidad. Memoria de un compromiso, se titula la exposición y el catálogo del centenario. Memoria de la hermosura fue el libro colectivo que le dedicó la Fundación Autor. Palabras contra el olvido tituló Ferris, la mejor aproximación a su vida y a su obra, apenas de hace unos años. Son algunos ejemplos. Como ya sabemos, paradojas del destino, María Teresa León terminó su vida en un doble olvido. Quería traer aquí también, por cierto, a propósito de ese proceso de pérdida de la memoria que se le fue provocando gradualmente y que hizo, algunos no lo saben, ya en Italia, que en ese pueblo que ella tanto amaba, Antícoli Corrado, en alguna ocasión decidieran que ella dejara de ser la directora del colectivo cultural de Antícoli Corrado, y que cuando Rafael Alberti fue a quejarse y a decir: pero sois unos cretinos, no os dais cuenta de todo lo que ha hecho María Teresa por Antícoli Corrado, le dijeron: Rafael, ¿no te das cuenta de que ya María Teresa se nos está yendo? De que sus olvidos a veces le hacen perder la conexión con la realidad. Sí, ya desde el tiempo de Roma. Cuando aterriza en España, tras un largo exilio, el 27 de abril de 1977, María Teresa León no era capaz de reconocer el país que tanto había añorado en sus años de destierro. Ese país al que ella había soñado simbólicamente en regresar cruzando sobre un caballo blanco por la puerta de Alcalá. Se sonreía, pero no era consciente de estar volviendo a su país. Y hay muchas anécdotas y muchos testimonios sobre ello. Ella va más allá de esa frase que tanto pusieron en valor al Alberti, que iba a volver también para ser marinero en tierra y diputado en las primeras Cortes Constituyentes del 77, ¿verdad? Poco después de su regreso y después de la legalización del Partido Comunista un sábado santo, Juegos del Destino, de aquel año simbólico del 77, en el que curiosamente yo cumplía 21 años 2 días antes del 15 de junio y por eso pude votar, porque en la España del 77 no se votaba con 18 años, se votaba con 21 años. Yo pude votar y les confieso, nunca lo he dicho, que claro que voté por el Partido Comunista. Yo que he sido siempre muy crítico, desde luego con el autoritarismo del comunista y que del comunismo, y que como a Juan Ramón me ocurre lo mismo, ¿no? Pero entonces lo hice por todo lo que significaba simbólicamente. Decía Alberti: me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta. Muy hermoso. Pero María Teresa León lo dijo mejor,
porque ella no se fue con el puño cerrado y volvió con la mano abierta, porque ella supo siempre tener al mismo tiempo, simbólicamente, el puño cerrado como reivindicación y como grito de protesta, y la mano, los brazos, el corazón siempre abiertos, especialmente a quienes más sufrían, que siempre y especialmente eran las mujeres. Recordad que mi mano derecha, dice María Teresa León, se abrió siempre. Recordad que no era fácil el diálogo ni la paciencia y que todo se venció hasta los límites y más allá. Cuando penséis en mis pecados, tenéis que sentir la misma piedad que yo por los vuestros. Cuando yo todo lo olvide y cante como mi abuela con la última luz de la memoria, perdonadme vosotros, los que os agarrasteis a mi vestido con vuestras manitas tan pequeñas. Se estaba refiriendo muy especialmente a sus dos primeros hijos, como ahora veremos. Por eso yo no encuentro justificado que, a pesar de lo que testimonian mis queridos amigos Luis García Montero y Benjamín Prado, Rafael no fuera a verla porque le dolía mucho, porque la había amado tanto que le resultaba insoportable verla. Porque a mí me gusta el testimonio de otros amigos que han acompañado a sus compañeras hasta el último día de su pérdida de memoria y de conciencia, y que cuando en algún caso alguien les decía, ¿pero por qué vienes a verla si ella ya no sabe ni quién es ella ni quién eres tú?, han contestado, sí, pero yo sí sé quién es y quién ha sido ella. Y por eso he traído aquí esta frase tan generosa y tan hermosa de María Teresa León, que yo creo que no fue correspondida. El efecto del amor es transformar a los amantes y hacerlos parecerse al objeto amado, dice el Petrarca. Si esto fuese así, yo sería Rafael Alberti. Y he traído esta foto de los años juveniles, de los primeros años de amor entre ellos en Yalta. Los recuerdos se fueron disolviendo. Como les recordaba, ahí está ese testimonio de Aitana. Me duele aún hoy pensar que mi madre, a causa de su enfermedad, no tuvo constancia de que regresaba a su país. Había cientos de personas que esperaban en el aeropuerto con banderas y proclamas, y ella sonreía. Pero aún más, su hijo Gonzalo de Sebastián León, sus hijos Gonzalo y Enrique, esa es una foto muy tierna de María Teresa con Gonzalo, con quienes volvió a retomar un contacto ejemplar con ellos y con sus nietos en el exilio de Roma. Dice Gonzalo: al comienzo de la enfermedad tu conversación era lúcida, aunque a veces te perdías por unos momentos como si estuvieses pensando en algo lejano. Era un instante. Tu talento todavía brillaba y cuando te dabas cuenta de tu lapsus, reaccionabas enseguida y seguías hablando con la precisión de siempre. Fue poco tiempo más tarde cuando supe que decididamente habías entrado en el estadio que terminaría alterando tu personalidad. Qué espíritu infernal llenaba tu cabeza de olvidos, qué hados malditos confundían tu privilegiada mente. Los recuerdos se te fueron disolviendo a trozos, año tras año, hasta llegar a no saber quién eras, y tu cerebro, que había producido tan excelente obra literaria, se fue deteriorando lentamente y sin remedio. Traía para recordar algunos datos de referencia de María Teresa León, de que ella tenía, ahora lo diré también, forjado un carácter propio antes de conocer a Rafael Alberti, y en este sentido es preciso subrayarlo, pero no quería que se me olvidara que María Teresa León, si ustedes han parado a pensarlo, sus personajes principales son personajes del exilio. La literatura española comienza con un exilio, con un destierro, el de Rodrigo Díaz de Vivar. Y que ella también recordará
que Cervantes, que es para ella la esencia de lo mejor de España y que sería tan manipulado y tan degradado por el franquismo más repugnante, ese Cervantes que se resiste a cualquier otra lectura que no sea la de alguien que ama por encima de todo y anticipándose en décadas y hasta en siglos al ideal de la modernidad, el amor por la libertad, por la fraternidad, por la igualdad y la justicia social. Ese que hace decir a Don Quijote, dichosos tiempos aquellos en los que no existían las palabras tuyo y mío, porque todo era común. En ese comunismo avant la lettre de raíz tan cristiana que el Cervantes, a mi juicio erasmista, hace decir por boca de Don Quijote. En este caso, Cervantes no siempre está de acuerdo con todo lo que dice Don Quijote. María Teresa León utilizó esas posibilidades de la biografía novelada en varias de sus obras, como digo, sobre el Cid, sobre Jimena, sobre Cervantes, sobre Goya o sobre Bécquer, en configuración narrativa o dramática, hombres y mujeres de una España posible o imposible, en los que también es decisivo el peso y el paso por el destierro. Y en el caso de Cervantes hemos de subrayar la importancia que tanto Rafael Alberti y María Teresa León dieron a la adaptación de la Numancia en un Madrid sitiado, obra que hay que releer en la adaptación de Rafael Alberti, pero cuya dramaturgia correspondió a María Teresa León, tan importante en el teatro de la guerra civil, tan importante en el uso del impulso teatral para la transformación, para la toma de conciencia en una España posible o imposible. Y quiero destacar aquí también, romper una lanza en favor de María Teresa León, porque creo que la solidez de los datos sobre los que construye sus ficciones, hablábamos de la ficcionalización del yo, de la autoficción. Quiero decir, por cierto, que el primer gran escritor de autoficción en la literatura española es Miguel de Cervantes, porque ¿qué es el capitán cautivo como relato intercalado en la venta de Juan Palomeque en la primera parte del Quijote? Es una autoficción, claro que sí. Miguel de Cervantes, como lo es la recreación con algún trasfondo de realidad o no del Cervantes que vaya a morir camino de Madrid y que se encuentra con ese joven bachiller Pardal, ¿verdad? Autoficción, claro que sí. Todo está en Cervantes como un alef misterioso. También la aceptación del perspectivismo, del contraste, de la relatividad, no relativismo, de la relatividad. Y eso llega también a María Teresa León. Una personalidad propia, antes de conocer a Alberti, que ya escribe sus artículos en el Diario de Burgos, con ese seudónimo precioso de Isabel Inghirami, heroína de Gabriele D'Annunzio, que denota también su compromiso con las mujeres y con las lecturas. Una María Teresa León que viaja a la Argentina con su esposo en el año 28, antes de conocer a Rafael Alberti, o que publica Cuentos para soñar en el 28, antes de conocer a Alberti, o escribe La Bella del Mar Amor, que publica ya en el año 30. Es verdad que en memoria de la melancolía va a aparecer dentro de ese nexo inexorable entre vida, obra y compromiso que destaca Ferris, no se puede separar desde su incipiente juventud, pese a provenir de una burguesa acomodada, ese compromiso claro e irrenunciable con la libertad, con la defensa de los débiles, contra la injusticia y con el respeto a la condición de mujer. Por ello, en Alberti encuentra la horma de su zapato, esa complicidad en la que yo estoy seguro que tanto influye también la propia María Teresa sobre Rafael Alberti, en mucho de lo mejor de Alberti, igual que, como venimos comentando, es decisiva para la vida y para la obra de Juan Ramón Jiménez conocer a Zenobia Camprubí, aunque también hay que recordar que Juan Ramón, a la altura de 1913, era el mejor poeta en lengua española
e incluyo al propio Machado, que le reconocía así antes de conocer a Zenobia Camprubí, que con todo fue decisiva para elevar a Juan Ramón Jiménez a la cumbre de la poesía universal de todos los tiempos, a mi juicio. Es verdad que Memoria de la melancolía, me voy ya colando un poco, me voy a tomar a uña de caballo 10 minutos, es una obra que es síntesis de todas sus inquietudes y que de nuevo, recuperando y homenajeando a mi querido Gregorio Torres Nebrera, decía, son palabras muy significativas: con este libro María Teresa León consiguió su mejor logro, pues no en vano es la síntesis de todas sus inquietudes, es el punto de encuentro de muchos de sus temas preferidos, se hace permanente crónica en él de lo que fue su vida y su obra, se retratan amigos presentes y desaparecidos, se habla de sí y generosamente de los otros, muchos de los otros con los que compartió andaduras, alegrías, sinsabores, y son permanente materia de melancolía. Si la memoria es un componente fundamental de la literatura de María Teresa, lo es también en todos sus libros de recreación fictiva, lo es no solo en Memoria de la melancolía. Este es el mejor espacio en el que alimentar y desarrollar literariamente esa memoria, cuando su autora intuía que pronto iba a verse deshabitada de ella, desahuciada de todos los recuerdos, vuelta al punto inicial e irrellenable del vacío. Quiso andar en la palabra y con la palabra el camino último antes de sentarse a esperar la llegada del invierno final, pues el invierno tuvo su muerte. Se hizo en ella irremisible verdad la cita lucianesca que preside el libro: las cosas de los mortales todas pasan, si ellas no pasan, somos nosotros los que pasamos. Un Gregorio Torres Nebrera ejemplar en su aproximación a María Teresa León, cuando no era tan valorada, cuando no era tan estimada de los que ahora se apuntan, a veces sin entender adecuadamente, a mi juicio, su obra. Porque, fíjense, además Gregorio, por cierto, reivindica que el último homenaje que le hizo España, sin saberlo, a María Teresa León, fue que ella, como ustedes saben, murió un 13 de diciembre de 1988. Y el 14 de diciembre, el día que la enterraron, fue la gran huelga general que en España se hizo contra Felipe González, y que por tanto ahí latía, por encima de un socialismo que no era socialismo, que era una socialdemocracia muy descafeinada, que no llevó ni siquiera a Felipe González, que era Dios y que tenía el poder para haberlo hecho, a rescatar con dignidad la memoria que luego tuvo que ser rescatada y que está siguiendo siendo rescatada muy a destiempo. Sabemos que esta semana, ayer mismo, conmemorábamos por primera vez el Día de los Exiliados, y que esta coincidencia feliz, pero coincidencia extraordinaria, hace que Málaga no solo se celebre en relación con esta primera vez que, gracias a la ley de la memoria, hay un Día de los Exiliados. Tendremos cada 8 de mayo que recordar, que es pasar por el corazón todo lo mucho que nos queda por saber, por reivindicar de nuestros exiliados, y en gran medida gracias a mujeres extraordinarias como María Teresa León. Yo les quería indicar que yo he dicho que estas memorias están más allá de la melancolía, no se queden con la melancolía, por 2 razones. Dice el diccionario de la lengua, siempre tan justo y tan adecuado en casi todo, que melancolía es tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. En sentido estricto, esta definición no sería de plena aplicación a María Teresa León,
ni siquiera en sus últimos años de exilio en Italia, cuando escribe sus memorias, como he dicho, fundamentalmente entre el 66 y el 68, con una doble melancolía, como ella decía ya en Italia: siento la melancolía de mi España perdida, pero ahora siento también la melancolía de mi Argentina perdida, a la que ella tanto agradeció. Porque si la primera parte de la descripción es justa, porque la empatía de María Teresa León, que la tenía mucho más que Rafael Alberti, que hacía mucho toreo de salón en relación con su propio compromiso político, y al que reprocho, igual que a tantos supuestos comunistas, que no tuvieran la lucidez o la valentía de reconocer todas las aberraciones que se estaban haciendo en nombre del comunismo. Ahí habría que recordar quizás a Ernesto Cardenal cuando decía: confundir el comunismo con los errores y horrores de la Unión Soviética y del estalinismo es igual que confundir el cristianismo con los errores y horrores de la Inquisición. Quiero reivindicar aquí a gente como Chávez Nogales, que supieron ver lo que sí estaba ocurriendo y que sí nos lo contaron, sin dejarse agasajar con tantos premios Lenin, con tantos reconocimientos en la Unión Soviética, en China o donde fuera. María Teresa León, a pesar de verse también cara a cara con Stalin, que le recordó, por cierto, eran los años de la Guerra Civil, que había terminado de haber una victoria en España por parte del Ejército de la República en Guadalajara, y que le lleva a María Teresa León a recordar, como algunos habéis hecho ahora, que el primer tanque que entra por los Campos Elíseos es el de los republicanos españoles y que lleva los nombres de Guadalajara o de Teruel. Digo que por su fuerte empatía durante 4 décadas, nuestra escritora no llega nunca al abatimiento, ni a la desesperación, ni a perder el sentido de la vida. Aunque buena parte de ese sentido, y se proclama insistentemente en sus memorias, venga de su compromiso por salvar del olvido todo lo que con su silencio se cubrió con la complicidad y de su falta de decisión contra el fascismo y el nazismo, y luego con su connivencia con el franquismo por parte de las democracias occidentales. Y eso sí constituye una singularidad clarísima de memoria de la melancolía. Han sido muchas las páginas escritas sobre memoria de la melancolía, pero yo quiero resaltar ahora que en el caso de María Teresa León, como en el caso de Luis Cernuda, que murió y está enterrado en México, y del que este año conmemoramos el 60 aniversario de su muerte en el exilio, que no lo traigan nunca, que no traigan nunca a Machado, que se queden allí donde murieron, como testimonio de una ignominia, como testimonio de un ensañamiento que siguió luego con los españoles de dentro, terminada la Guerra Civil, que en algunos lugares como en Málaga tuvo escenas dramáticas, como la Gran Espantá, en la que se seguía masacrando a mujeres y a niños que buscaban en la huida desesperada, y aquella escena del farero que he comentado, aquel farero que apagó el faro para que no siguieran los barcos en el Mediterráneo bombardeando, destruyendo a las mujeres y a niños, y que a la mañana siguiente fue fusilado. Hay que recordarlo, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, decía Luis Cernuda en 1936. Y esto es lo que nos está diciendo constantemente María Teresa León desde ese ovillo en el que va hilando momentos del pasado con momentos del presente verdaderamente enternecedores. Ya no llegan a nosotros los ruidos vivos, sino los muertos. Memoria el olvido, escribió Emilio Prados, memoria melancólica a medio apagar, memoria de la melancolía. Pero la importancia que tienen las memorias, los momentos culminantes de una experiencia generacional truncada, la experiencia, el recuerdo de esos años de teatro y de compromiso, la voluntad desde el exilio de recuperar la patria perdida. Decía Estébanez que la esperanza de España para María Teresa León va unida al pueblo y a la intrahistoria. Ella que conoció y que admiraba a Unamuno,
aplica muy bien ese concepto de la intrahistoria, sobre todo la protagonizada por mujeres, mujeres a las que recuerda, incluso cuando recuerda la guerra de Vietnam y admira a los que están luchando contra el imperialismo desmedido de quienes van a destrozarlo y a quienes les bombardean con napalm y a quienes le destruyen con bombas, y habla de esas mujeres vietnamitas, siempre las mujeres de dentro y de fuera, las mujeres que siguen luchando por la dignidad perdida, para reconstruir la patria perdida. Estas son frases con las que voy a terminar, de su amor por Argentina. Nuestra llegada a América, nuestra vida en Buenos Aires, nuestra hija americana tan nueva, tan pequeña, nos ayudó a salir otra vez a la superficie. Hay siempre lo que hoy llamaríamos resiliencia, muy cervantina, por cierto, la de levantarse cada vez que la vida te arroja al suelo. Sí, quiero a Buenos Aires. Esta es una declaración de amor, no sé si correspondido, pero por mi parte sí que lo es. O en el 48, cuando está con Juan Ramón en Buenos Aires y le pone voz a Platero y yo, a esa obra escrita por Juan Ramón antes de conocer a Zenobia, en los años de moguereños que yo reivindiqué en mi libro El campo andaluz, en la obra de Juan Ramón Jiménez, el primero que yo publico, los años de Moguer entre el año 5 y el año 12, ¿no? María Teresa León pone voz al gran libro del institucionismo y del krausismo, que es Platero y yo, como he explicado en mi pequeña monografía, mi conferencia de apertura de un curso, Platero y yo y el ideal educativo de Giner de los Ríos. Y ahí, con Juan Ramón, que tuvo esa experiencia casi mística en el 48 que le lleva a escribir Animal de fondo, de aire, y luego transformado en ese Dios deseando y deseante con minúsculas, decía, Zenobia Camprubí sabía muy bien esto. Si Juan Ramón era el hilo tejedor de la más alta poesía española, si era el padre de la generación estupenda que nació después del año 20 en España, Zenobia era para Juan Ramón la urdimbre y la trama. No hay tapiz, solo con un hilo, la urdimbre y la trama. Ella lo sabía. También diría, no tengo juicio claro sobre Buenos Aires. ¿Cómo tenerlo si no es ahogada por una ternura inmensa? Ella reconocía que no era imparcial ante determinadas cosas. 23 años vividos en una ciudad marcan. Hoy todo lo que recuerdo me estremece y me agita. Horas radiantes, angustias, amistades claras, ininterrumpidas, la felicidad, el temor que llama a la puerta y todo lo no olvidable, porque son los años centrales de mi vida. Alabada seas, ciudad hermosa de América, por habernos resucitado. Amor también por Italia, en esos ya más reducidos, entre el 63, como dije, y el 77. A la nostalgia de España se suma la nostalgia de América. La Argentina ha sido tal vez el país de corazón más generoso con nosotros. ¿Dónde volveremos a reunirnos para soñar España? Aunque sí la soñó, cuando recordaba, por ejemplo, a un joven José Menese, que llegaba a Roma para cantarles desde la raíz telúrica del flamenco, de la tierra de Rafael, y llevarle a Andalucía, que es España, al corazón, y que es universal, al corazón de Italia. No sé si podremos elegir sitio para morir. Ella no lo pudo elegir. Lo que decididamente no elegimos tampoco en nuestro complicado mundo de fronteras y pasaportes es donde vivir. María Teresa León suspiró por España como paraíso perdido, un paraíso nuestro único, especial, un paraíso de casas rotas y techos desplomados, un paraíso de calles deshechas, de muertos sin enterrar, un paraíso de muros derruidos, de torres caídas y campos devastados, un paraíso donde quedó la muchacha, el muchacho, la sonrisa, la canción, la flor, el amor, la juventud, los ojos, los labios tensos para besar, la mano amiga en la mano, los dedos entre el pelo, la gracia, la palabra, la camaradería, la promesa, el gesto, el aliento, todo, todo, todo. Qué forma tan hermosa de decirlo, qué forma tan hermosa de decirlo también en sus relatos como Contra viento y marea, porque ella al final
llega a reconocer que los exiliados son la aurora que están esperando los que están también en España, porque todos los desterrados de España tenemos los ojos abiertos a los sueños. León Felipe aseguró que nos habíamos llevado la canción en los labios secos y fruncidos, callados y tristes. Yo creo que nos hemos llevado la ley que hace al hombre vivir en común, la ley de la vida diaria, hermosa verdad transitoria. Nos la llevamos sin saberlo, prendida en los trajes, en los hombros, entre los dedos de las manos. Somos hombres y mujeres obedientes a otra ley y a otra justicia que nada tenemos que ver con lo que vino y se enseñoreó de nuestro solar, de nuestros ríos, de nuestra tierra, de nuestras ciudades. No sé si se dan cuenta los que quedaron por allá o nacieron después de quienes somos los desterrados de España. Nosotros somos ellos, lo que ellos serán cuando se restablezca la verdad de la libertad. Nosotros somos la aurora que están esperando, la aurora que yo sigo esperando. Aún tengo la ilusión de que mi memoria del recuerdo no se extinga y por eso escribo en letras grandes y esperanzadas. Continuará María Teresa León. Y ahora sí que termino. Y quiero terminar con Almudena Grandes. Quienes venían de Madrid han venido de la estación Almudena Grandes a la estación María Zambrano. La estación de mi tierra, Huelva, se llamará Zenobia Camprubí. Nombres de grandes mujeres. María Teresa León era una mujer hermosa por dentro y por fuera, de frente y de perfil, en la tristeza y en las alegrías, a cualquier edad, en cualquier lugar, más allá del tiempo y del espacio, bella siempre, para siempre. De cerca y todavía más de lejos, contemplo desde lejos a María Teresa León y me estremezco. Me estremecen su rostro y su figura, su fe y sus palabras, su ilimitado amor y su coraje. Una mujer bella y valiente, bella también porque era valiente, valiente su belleza por dentro y por fuera, bello su valor en la tristeza y en las alegrías. Una mujer admirable, fruto del admirable país que una vez, ¿quién lo iba a decir?, fue España. Por eso, el legado, la herencia de María Teresa León son estas palabras que desmienten la segunda parte de Memoria de la Melancolía. Había melancolía por el dolor, pero nunca hubo pérdida de esperanza, nunca hubo olvido, nunca hubo entusiasmo, faltó el entusiasmo. Dejo a las mujeres de España mi entusiasmo por la vida. Nada más. Es todo lo que tengo. No es poco. Muchas gracias.